Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a dar una presentación de un video acerca de lo que es el cálculo de bombas, ¿sí? Bombas desde el punto de vista práctico y les vamos a dar una idea de lo que es bombas desde el punto de vista teórico. Entonces, ya saben ustedes que para calcular o para diseñar un dispositivo necesitamos la ecuación de Bernoulli. Con la ecuación de Bernoulli ya saben ustedes que se tienen que tomar en cuenta todos los términos de la ecuación de Bernoulli, de tal manera que en el caso de bombas tenemos varias situaciones, ¿no? Pero la principal es que tiene que haber un tanque de succión del líquido o del fluido que se quiere manejar y un punto de descarga, un punto de succión y un punto de descarga, de tal manera que si el inicio está abierto a la atmósfera y si el final está abierto a la atmósfera, entonces la presión atmosférica permanece constante y la presión dentro del sistema no cambia. Entonces, si no cambia, el término de delta P sobre ρ de la ecuación de Bernoulli se anula. Ya lo hemos mencionado también en otros casos, en otros videos. El caso sigue de la delta de velocidad. Si la delta de velocidad también tenemos un solo diámetro, acuérdense que solamente la velocidad cambia por el cambio de diámetro. En este caso vamos a citar la situación donde no hay cambio de diámetro, por lo tanto los cambios de velocidad también son cero. Entonces ya tenemos dos términos eliminados, el término de delta P y el término de delta V. Nos queda el término de delta Z y el término de pérdidas de carga por fricción, ¿sí? Y todo eso debe ser igual a un trabajo que debe desarrollar una flecha o un motor. Entonces, en este caso, también para calcular las pérdidas de carga por fricción, ya se ha desarrollado mucha teoría, pero hay que incluir un factor de fricción. Ese factor de fricción que tiene que ver con la ecuación de Fanning. La pérdida de carga por un dispositivo, ya sea tubería o accesorio o válvulas o otros accesorios, se calcula con una ecuación. Es 2 por F, L sobre D, la longitud adimensional o equivalente, y la velocidad al cuadrado sobre 2G. Con ese término de la ecuación de Fanning se calcula la pérdida de carga por fricción en toda la tubería y en todos los accesorios. Entonces por ahí ya tenemos esa parte, una distancia o una longitud, que es el término que nos da la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y este es igual a un trabajo de flecha. Entonces, cuando hablamos de que queremos transformarlo en potencia o en trabajo real, tenemos que utilizar las unidades de longitud, fuerza sobre tiempo, es decir, kilogramos masa o kilogramos fuerza por metro sobre segundos. O en el caso inglés, libras masa o libras fuerza por pie y por segundo. Y en ambos casos, simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar las unidades. Entonces, para esto, vamos a pensar que tenemos un sistema, como el que les empecé a mencionar, un dispositivo de líquido, ya sea vertical o abajo del piso, como por ejemplo una cisterna. En los dos casos se tiene una longitud. En el caso del recipiente, si es la salida a nivel del piso, pues Z1 será 0 y Z2 será la altura que se quiera alcanzar. En el caso de la cisterna, Z1 es negativo, o sea, menos un valor. Y el término Z2 menos Z1 quiere decir que la Z1 se debe de sumar a la Z2. Si por ejemplo son 30 metros de alto, más los 3 menos los 3 o 4 metros que tenga la cisterna, será un valor positivo. Entonces se debe de sumar a los 30 metros más los 4 o los 3, y eso será delta Z. Y H sub F
tenemos que fijar la velocidad, tenemos que fijar el diámetro, y por referencias o por la práctica, F se recomienda que vale 0.02. Para muchos cálculos ya se ha demostrado que ese valor de F varía en esos términos, 0.02, y otro decimal que puede ser variable, pero si nosotros tomamos 0.02 como un valor de referencia, con eso podemos hacer los cálculos, aunque hay mucha teoría, les repito, mucha teoría para calcular el factor de fricción, que ahorita no lo vamos a tocar por cuestiones prácticas. Después sigue el término longitud de tubería sobre D, el diámetro de la tubería. Y la V recomendada. Acuérdense que la V recomendada, la velocidad, tiene que ver con que se trata de flujo laminar o turbulento, Y en este caso vamos a seleccionar un término de velocidad de tal manera que nos dé un valor de flujo turbulento. Y en ese caso vamos a hacerlo para que nos pueda dar la longitud total de pérdida de carga, que también es una longitud. Entonces la longitud de pérdida de carga, la longitud del delta Z, sumados nos dan una longitud total, que no tiene que ver nada con el trabajo. Tenemos que adicionarle las unidades de trabajo, entonces debemos multiplicarlo por el flujo másico para que nos dé los kilogramos por segundo, longitud por longitud. Entonces ya tendríamos los kilogramos, longitud sobre segundo, que son las unidades más cercanas al trabajo, y después transformar los kilogramos a kilogramos fuerza, que para eso se utiliza la ecuación, la relación G en GC, ¿sí? Que por convección o por convección de muchos acuerdos vale 1, pero lo único que cambia son las unidades, de tal manera que si hablamos de kilogramos masa, lo podemos hablar como si fuera kilogramos fuerza y no se afecta nada. Y ya tendríamos las unidades de trabajo, kilogramos fuerza por metro sobre segundo, y entonces ya juntos ya tenemos la potencia requerida para que se lleve a cabo el proceso de transferencia de un fluido desde un punto a otro punto, incluyendo los accesorios, es decir, cambios de dirección, uniones de tubos, reducción de flujo con las válvulas, o aceleración si queremos cambiar el diámetro, se acelera el fluido con un diámetro más pequeño. Entonces con esas condiciones ya podremos calcular la potencia de la bomba, y en el mejor de los casos, si hablamos de que se puede cambiar el diámetro, se puede cambiar la velocidad, se puede cambiar la longitud, se pueden cambiar los accesorios, se puede cambiar el factor de fricción, ya con todos esos cambios se puede simular este proceso de cálculo de bombas desde el punto de vista práctico. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer un diseño de una bomba de tal manera que pudieran ustedes saber qué potencia se requiere para trasladar un fluido de un punto a otro punto. Y ustedes pueden decir, pues es que también la viscosidad puede jugar ahí. Sí juega la viscosidad, sí juega la longitud, sí juega el diámetro, juega la densidad, se mantiene constante para fluidos incompresibles. Entonces, en una ecuación más elaborada de la energía mecánica, todos esos términos se hacen cero porque las condiciones del fluido, incluyendo su energía interna, no cambian. Entonces, con eso la ecuación de Bernoulli es simplemente una buena referencia de cómo se calcula la potencia de una bomba. Entonces, con esa idea, ¿sí?, vamos a pensar que queremos calcular la potencia de la bomba, ¿sí? Tal vez no me vean bien cerquita, pero, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli, delta P sobre ρ más delta Z más delta V cuadrada sobre 2G más H sub F, que en este caso la pérdida de carga por fricción, igual a WS, ¿sí?, el trabajo. Ahora, para que podamos resolver esto, el delta P ya dijimos que se elimina, el delta V se elimina para diámetro constante. Delta Z es igual
a Z2 menos Z1, pero si estamos hablando de una cisterna, entonces esta Z1 es negativa, negativo con negativo se vuelve positivo, igual a Z2 más Z1. Acuérdense, para una cisterna, ¿sí? Si tuviéramos un tanque sería de otro modo, Z1 podría valer 0, ¿sí? Y H sub F, ya dijimos, H sub F es igual a 2 por el factor de fricción, por L sobre D, longitud equivalente, por B cuadrada sobre G, ¿sí? Esa es la ecuación que Fanning propuso para que se calculen las pérdidas de carga por el fluido en todo el sistema. Todo lo que tenemos que hacer es calcular las pérdidas de carga, ¿sí? Suponer la velocidad. Para flujo turbulento, la velocidad puede ser 1 metro por segundo, ¿sí? Vamos a suponer el diámetro de 1 pulgada, ¿sí? Y la longitud de la tubería, la que se les ocurra, puede ser, por ejemplo, 130 metros. Se me ocurre. Y ya después les voy a explicar por qué es muy fácil hacer esto práctico, porque tiene que ver con un resultado final. Entonces, a partir de aquí podremos calcular la pérdida de carga por fricción. El recomendado F es igual a 0.021, ¿sí? El recomendado, porque para muchos casos varía muy poco la tercera decimal, ¿sí? Y varía muy poco la segunda decimal, puede ser 19, puede ser 18, puede ser 15, pero varía muy poco. Al final también se los voy a enseñar por qué se tiene que hacer así. Entonces, haciendo esto, H sub F va a ser igual a 2 por 0.021 por 130 metros sobre el D 0.0254 y más aquí los accesorios juegan un factor importante, ¿sí? ¿Cuánto le ponemos de accesorios? Para 1 pulgada, la pérdida de carga, la longitud equivalente a los codos, ¿sí? Para codos, la longitud equivalente para 1 pulgada es de 1 metro, ¿sí? O sea, si ustedes tienen 20 codos, serán 20 metros de pérdida de carga. Y para las válvulas se recomienda que sean 8 metros de pérdida de carga. Así es que si ustedes tienen 10 válvulas, entonces serán 80 metros. No vamos a exagerar el caso. Una válvula a la entrada, una a la succión y una válvula a la descarga. Por decir algo, dos válvulas, entonces 2 por 8, 16 metros. 16 más 20 son 36. Entonces aquí tendríamos 36 metros de longitud equivalente de tubería a todos los accesorios. 20 codos y 2 válvulas sería 16. Por la velocidad. La velocidad es 1 al cuadrado es 1 y G 9.8, ¿sí? Es que rápidamente, si ustedes tienen por ahí su calculadora, pueden hacer eso. 2 por .021 igual por 166, ¿sí? Igual entre .0254 metros, que es 1 pulgada, igual entre 9.8, igual nos da 28 metros por pérdida de carga de fricción. H sub F es igual a 28 metros, ¿sí? 28 metros. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos que calcular delta Z. Delta Z no la hemos fijado, pero por ejemplo, imaginen que se les ocurre la altura más alta. Por ejemplo, Z2 igual a 50 metros y Z1 igual a 4 metros, chiquita, serían 54 metros, ¿sí? 54 metros por el delta Z y por el H sub F serían 28 metros. Así que 54 más 28 nos puede dar un valor, ¿sí?
Entonces, por ahí está esa idea, que ya tenemos todo para hacer otro cálculo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es la velocidad por el área, ¿sí? Entonces la velocidad, ya seguimos, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo por el área, 3.1416 por el diámetro, 0.0254 al cuadrado sobre 4. Y eso será el flujo volumétrico, ¿sí? Haciendo rápidamente las operaciones, ustedes van a ver que es 3.0254 al cuadrado, ¿sí? Por 3.1416 igual entre 4, igual a 5.06 por 10 a la menos 4, 5.06 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y si queremos hallar el flux de masa, tendríamos la densidad 1000 kilogramos por metro cúbico por el área, ¿sí? Perdón, por el flujo volumétrico, entonces nos da por 0.000506. Esto nos da el flujo másico haciendo operaciones de, si se ve aquí 1000 por esto, el punto se quedaría hasta aquí, punto 506, 0.506 kilogramos por segundo. ¿Sí? Ya tenemos el flujo volumétrico. Así es que con el caso de que ya dijimos, ya tenemos 54 metros de delta Z más 28. El trabajo de flecha es igual a 54 más 28, igual a 12, 7 y 1, 8. 82 metros, ¿sí? Del trabajo mecánico que tiene que desarrollar una bomba. Pero si lo multiplicamos por la densidad, esto nos va a dar, perdón, por el flujo másico, 0.506 kilogramos por segundo. Es la mitad prácticamente, o sea, 41 metros, ¿sí? Por kilogramo fuerza segundo. 41 metros kilogramos fuerza por segundo. Esas ya son las unidades de trabajo, ¿sí? Y en este caso, si queremos hablar de que puede transformarse a caballos de potencia, la potencia requerida por una bomba será un HP es igual a 76 kilogramos fuerza metro sobre segundo, kilogramos fuerza metro sobre segundo. Así es que la potencia requerida en caballos sería 41 entre 76 igual a casi medio caballo. A ver, vamos a ver el cálculo. 41 entre 76.54 por aproximación. 0.54 HP. Es una bomba muy pequeña, pero al principio, cuando ustedes dicen es que pues se ve muy complejo el sistema, pues sí está complejo, pero a la hora de hacer los cálculos, ven ustedes, se reduce a una potencia de 0.54 HP. ¿Qué pasa entonces con lo que estábamos diciendo de los datos de referencia? ¿Sí? Los datos de referencia nos dicen que el punto 0.21 del factor F, ¿sí? Podría ser una consideración. La velocidad de 1 metro por segundo podría ser otra consideración. Nada más de que tenemos todo el diámetro constante, pues eso no nos afecta. Ya dijimos que eso es
parte del sistema. Si tuviéramos que cambiar el diámetro, acuérdense que el flujo de masa y el flujo volumétrico cambian con el diámetro, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer los cálculos para el cambio de diámetro todo el tiempo. Pero aquí, lo que nos resulta aquí, punto 54, no van a encontrar en el comercio o en el mercado una bomba que tenga esta potencia. O se suben a la siguiente o se bajan a la siguiente. Es decir, pueden escoger un 0.5 HP o pueden escoger 0.75 HP, ¿sí? O de plano se pueden subir hasta 1 HP. Pero en esa consideración de que se pueden cambiar las dimensiones de la bomba porque no hay en el mercado exactamente el barrio que queremos, entonces, supóngase que le hubiera dado 0.8, tendríamos que subirnos a un caballo de potencia, ¿sí? Entonces, para subirnos a un caballo de potencia, pues también ya nos está diciendo que hay que considerar muchas cosas, ¿sí? Si nos da punto 21, acuérdense, aquí HP, no podemos quedarnos ahí en punto 21, tenemos que subirnos a medio caballo de potencia. Entonces, por ahí está eso que estamos diciendo, el diseño práctico de un sistema y el cálculo de la bomba requerida y todo lo que se puede hacer para que se pudiera simular todas las condiciones que ustedes quieran, ¿sí? De tal manera que ahí pueden encontrar su respuesta a los problemas que se les presenten de diseño de bombas. Por mi parte es todo. Espero que esta forma de presentación no les cause extrañeza, que lo hayan entendido bien. Y como siempre, si les gusta, suscríbanse a mi canal, denle like, si quieren compartirlo también. Cualquier opinión o cualquier mensaje que quieran mandarme, con mucho gusto se los contesto. Gracias, hasta luego.